Muy buenas noches a los amigos, amigas de Ecuador Today. Seguimos aquí con nuestras entrevistas de nuevas voces que participamos, ¿no? Y que construimos ciudad, que construimos país. La noche de hoy tengo el agrado de presentarles a Mario Andino. Estoy muy gustosa de que estés con nosotros, Mario, que te has dedicado nos has dado un poquito de tu tiempo. Mario Andino es exalcalde de Sichos y también es expresidente del AME Regional 3. Ya nos vas a explicar qué significa esto. Pero bueno, realmente es una autoridad en el tema local, es una autoridad en cómo podemos entender no solamente el funcionamiento de las alcaldías, sino también cómo funciona todo este enramado que es la Asociación de Municipios en el Ecuador. Y mucho más en este momento donde parece ser que el área local, Mario, está sufriendo un embate de algo que quizás los ecuatorianos y ecuatorianas no lo tenemos muy claro, ¿no? Estas reformas que se hicieron al COTAD, esta idea de la participación ciudadana, irónicamente, ¿sí? De alguna manera está poniendo ciertas trabas y cierta desestabilización para una gobernabilidad de las autoridades electas. Muy buenas noches, Mario. Qué gusto tenerte aquí en el Ecuador Today. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Berito. Muy amable la invitación, a las órdenes. Eh, claro, yo pienso que es oportuno que ahora que se está dando un caso de destitución, eh, podamos conversar un tema que para mí ya pasó, un tema que lo tuvimos que afrontar frente a ciertos intereses que surgen, obviamente intereses económicos, intereses políticos, de interesados que sin tener el apoyo del pueblo, la votación, quieren llegar al poder. Por eso mi respuesta, mi criterio, desde ya, es que si quieren en democracia llegar a ocupar la decisión soberana del pueblo, láncese a las elecciones y ganen en las urnas y obviamente para que puedan ejercer con la voluntad ciudadana los derechos que le corresponde como autoridad. Ok, Mario, quizás hay nada más un paréntesis, porque tú nos dices, bueno, que hay un problema, y tú que quizás en un ambiente de democratización continua que ha vivido el Ecuador en los últimos años, pues asumiríamos que esta responsabilidad también de los ciudadanos de interpelar a sus autoridades es un derecho que tenemos, ¿sí? Entonces ahí diríamos, ¿cómo analizas tú, no? Hay un vacío legal, hay una falta de interpretación de lo que dice la ley. Sí, porque esto que parecería ser un derecho que tenemos los ciudadanos de interpelar a nuestras autoridades de la función que están haciendo, podría resultar, sí, en un proceso, vamos a decir, adverso a al mismo derecho que tenemos los ciudadanos de una democracia en paz, de una democracia que nos dé gobernabilidad. Efectivamente, nosotros como servidores públicos, en este caso tú habías mencionado a mi presentación, yo soy un exalcalde que de alguna manera tuve que defender los intereses creados de ciertos ciudadanos que malinterpretan el derecho a la participación ciudadana. El derecho a la participación ciudadana es pleno, que está además estipulado en el artículo 52 de la Constitución Política del Estado. Pero ese derecho hay que ejercerlo de acuerdo a sus capacidades. Solamente por darte un ejemplo, la participación ciudadana en los gobiernos autónomos se ejerce cuando eh, el ciudadano quiere, por ejemplo, participar abiertamente, directamente, cuando se va a aprobar un presupuesto. Porque yo necesito como ciudadano conocer si es que está o no tomado en cuenta que es la reparación del parque, de la calle, en fin, del desarrollo ornamental de mi ciudadela o de mi barrio, de mi parroquia. Y efectivamente uno tiene que llevar hasta el seno del Consejo Municipal y decir, quiero que, como dentro, haciendo uso de mi participación ciudadana, quiero que también tomen en cuenta.
Si no lo toman en cuenta en el primer año, ¿por qué? Porque tenemos un periodo de 4 años. En este caso, nosotros, quienes dejamos la alcaldía en el año 2019, tuvimos 5 años, ahora son 4. Tenemos 4 años para ejercer ese derecho efectivamente cada año, porque tú no puedes poner un presupuesto el primer año para todo, sino que hay que hacer, obviamente, una planificación para ir resolviendo los grandes problemas que tienen los cantones, que tienen las ciudades, porque no son uno, dos, sino varios problemas. Efectivamente, en nuestro medio, yo pienso que sin excepción, por más grande que sea la ciudad, por más recursos que tenga la ciudad, es insuficiente. Y siendo insuficiente, entonces toca de alguna manera planificar los recursos de acuerdo a lo que también recibe la institución municipal a través de los desembolsos que hace por sus competencias desde el Estado ecuatoriano y obviamente los ingresos propios que son fruto de las tasas, etcétera, etcétera, servicios que presta como tal la institución. Así que el hecho de la participación ciudadana es perfectamente bienvenida, pero respetando sus debidos procesos, diría yo, debidos procesos, así como lo establece el COTAD. El COTAD ha sido claro en muchas cosas, pero tiene que ser reformado en varias cosas. Es clara, por ejemplo, las competencias que tienen los niveles de gobierno, como el caso del gobierno central, que tiene por obligación que atender el tema de salud, y lo dice la Constitución, gratuita, la educación gratuita, por citar dos cosas. El caso de los gobiernos provinciales, que sería el segundo nivel, tiene como competencia exclusiva hablemos el tema de la vialidad rural, por dar un ejemplo, que ellos tienen que dedicarse a dar el mantenimiento, mejoramiento y construcción de la vialidad rural. Por dar un ejemplo. El tercer nivel, en este caso los municipios, tienen competencias de la salubridad, competencias del saneamiento, el agua potable, los desechos sólidos, el ornato de las ciudades, el alcantarillado, pero sobre todo una cosa fundamental que no hay que descuidarse, es que desde las municipalidades nosotros podemos hacer convenios para apoyar a los otros niveles y apoyarnos mutuamente, convenios de mutuo acuerdo para poder ir resolviendo situaciones que por cuestiones económicas o por otras situaciones no se puede hacer todo. Entonces, aquí hay también que pensar un poco en el tema de que debemos ya ir pensando en el tema de reformas, porque voy a decir una cosa, ¿quién está más cerca de la ciudadanía? Son los municipios. Los gobiernos locales. Los gobiernos locales, en este caso los municipios. Mario, ¿no? Efectivamente, no se puede esperar que desde la provincia lleguen a darme arreglando la vía que me conecta a la ciudad, donde está el municipio, donde está la cabecera cantonal. Entonces, claro, a pesar de que se pueden hacer los convenios de competencias, yo pienso que hay que reformar porque los municipios deben ser fortalecidos en este caso. Exactamente, así es. Y bueno, esas reformas quizás ahora vamos a ver en qué punto sería, quizás tú nos das ahí alguna salida interesante. Pero lo que estamos viendo, por ejemplo, en la ciudad de Quito, y quizás tú nos puedes también, con tu experiencia, ilustrar a los amigos, amigas que se conectan, porque estamos viendo que estamos, di tú, a puertas ¿cierto?, de una posible destitución de un alcalde democráticamente electo, ¿sí? Y que quizás por unas causas de tipo administrativo que constan en la ley, Mario, ¿eh? Yo estaba revisando y de verdad, o sea, dices, ¿de verdad puede ser tan ambigua la ley que con este tipo de justificaciones pueden acabar con el mandato de una autoridad electa? Y en este momento estamos a esperas de que el contencioso, ¿sí?, nos dé una respuesta, es decir, para el Consejo, para los representantes de los quiteños y quiteñas en este caso.
¿sí? Nuestros legisladores locales, ya no hay alcalde, para esa mayoría de 14 concejales, ya no hay alcalde. Y tú, con tu experiencia, porque tú has vivido algo muy parecido, ¿esto es legítimo? ¿Sí? ¿Esto de verdad ayuda a construir democracia, Mario? Hay dos cosas ahí. Primero, que se pone en riesgo la democracia plena que está dada por el soberano, que es el pueblo, a través de su votación. El alcalde fue elegido, o los alcaldes fuimos elegidos o son elegidos por la votación popular. Y no está en tela de duda en este momento el porcentaje de la votación, porque quiero poner un ejemplo. En el periodo anterior, hablemos de que los 221 alcaldes tuvimos una votación promedio superior al 50%. Ese fue el promedio. Las elecciones últimas locales tuvieron una cosa importante de analizar. Hubo muchísimos candidatos, se fraccionó la votación y obviamente eso dio a que el porcentaje de votación que recibieron los que ganaron, obviamente es menor. Un promedio de más o menos 25% frente al 40 o 50% que se dio en el periodo anterior. Eso no significa que obviamente no se puede ejercer a plenitud, porque el momento que se elige, el alcalde es la autoridad de todos los habitantes, hayan o no Así es. votado por esa candidatura. Y Claro, eso y es la eso es lo que democracia. no lo señalan, ¿no? O sea, ahora tenemos un grupo de ciudadanos que dicen, sí, este es un alcalde, casi, casi se atreven a decir no legítimo porque ganó con el 22%. Pero por favor, Es que si están poniendo estamos en en tela una de duda democracia, el ejercicio democrático. exactamente, o Perito, sea, están poniendo en tela de duda el ejercicio democrático, que es exactamente, la parte esencial de la del pacto social. sobrevivencia de la autoridad que está representada por el pueblo frente a las acciones de la ciudadanía. Y ahí hay que, decía, dos partes. La segunda parte es que cuando hay este tipo de cosas, el ciudadano es el que pierde, porque se pasan o nos pasamos en estos problemas generando, ¿no es cierto?, incertidumbre, no hay atención a la ciudadanía, porque son corresponsables todos los concejales y el alcalde. ¿Por qué digo que son corresponsables? Porque así lo determina la ley. Ellos son presidentes de las comisiones y miembros de las comisiones para ejercer su función o sus dos funciones que tienen, de legislar y fiscalizar. Entonces, además, la autoridad máxima, que es el alcalde, delega otras funciones a, dependiendo de la comisión, en este caso a los concejales, y que ellos tienen la responsabilidad, obviamente, de hacerlo si tienen por delegación de la autoridad. Ahí, permíteme decirte algo Berito. Estuve también yo en desacuerdo en el tema de que efectivamente así establece la democracia, de que el Consejo Municipal debe elegir al vicealcalde, el Consejo Municipal, es decir, haciendo mayoría elegir el vicealcalde. Pienso que para que se ejerza la democracia, para que las cosas no lleguen a crearse intereses creados de grupos que les calientan las orejas y muchas cosas, el vicealcalde debe ser la persona de mucha o alta confianza de la máxima autoridad para delegarle las funciones por ausencia, por alguna situación que tenga que abandonar el país o por sus vacaciones, etcétera, etcétera. Pero no tiene que ser una sola persona, sino el alcalde crea que es la mejor persona que le va a representar en su ausencia. Cosas que hay que ir reformando, obviamente, en el Claro. COTAD. ¿Para qué? Para que no hayan los intereses creados. De ahí que hay muchas cosas que quisiera decir. Cuéntanos un Porque poquito del caso que tú viviste, Mario. Sería interesante
contarle a la ciudadanía cómo fue la experiencia, porque tú viviste algo parecido, ¿no? O sea, los concejales igual quisieron irse con todo y santo y limosna, ¿no? En la alcaldía de Sichos, pero ventajosamente tú Primero, lograste poner. primero, Berito, hay que decir una cosa. Sí. Los concejales son meros instrumentos de grupos interesados de que el alcalde caiga, de que el alcalde salga. ¿Por Mm, qué? Porque estos grupos de interesados tienen ya una preplanificación para ejercer a través de a quienes supuestamente van a ocupar el cargo de la alcaldía, para poder manipular la situación. Son grupos creados económicos y políticos que están detrás. Y obviamente ahí empieza el tema. Mire que es una cosa media parecida que tengo que contarles. El vicealcalde del Cantón Sichos, cuando yo fui alcalde, fue de mi misma línea. El alcalde fue el que propuso que él sea el vicealcalde, se puede imaginar. o Y sea, es después algo muy era parecido a lo que era el está viviendo primero el alcalde en Yunus. tratar de votarle al alcalde, que es de su propia línea política y todo. Entonces hay cosas que son medias parecidas. Por eso es que digo Claro. que no son solamente cosas personales, sino que hay intereses detrás y fuertes económicos, políticos, que obviamente hacen que al final del día pierda la ciudadanía. Porque la ciudadanía, mientras está en ese conflicto, el alcalde no puede trabajar al 100%, sino dedicarse un porcentaje también a estar atendiendo esas cosas secundarias y no ejercer a plenitud y atender a la ciudadanía. El ciudadano, a la final del día, es el que pierde porque en el barrio no se atiende el tema de bacheo, no se atiende el tema del agua, los daños, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas que obviamente nos dan las competencias. Efectivamente, en este caso, tú me has dicho que te cuente como experiencia. Y yo tuve que enfrentar una situación un poco, yo diría, diferente, porque después de todo un procedimiento, que de hecho en el camino siempre se equivocan, no hacen las cosas como corresponden, en el camino se equivocan y a la final llega a donde tiene que llegar el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Y qué hace el Tribunal Contencioso Electoral? Lo que hace es solamente revisar el procedimiento, no la actuación del alcalde ni de nadie. Es el procedimiento, si se cumplió o no se cumplió. En el caso mío fue porque yo hice usar la silla vacía que me permite, dentro de las funciones, obviamente cumpliendo todo el procedimiento. Lo contrario hubiera sido que yo no hubiera permitido que alguien venga a ocupar la silla vacía. Entonces, ese fue una de las causales para pedirme la destitución. Pero finalmente no hay que temer. Mira, Berito, yo siempre tuve confianza en los organismos de control. Y cuando llegó al Tribunal Contencioso Electoral, obviamente yo estaba muy tranquilo. ¿Por qué? Porque confiaba. Recuerda tú, los ciudadanos van a recordar que en ese momento había el Consejo Transitorio encabezado por el doctor Trujillo y se Así hizo una es, evaluación así es. a algunas entidades de control Sí, sí, sí. y Estaba en obviamente, manos de ellos todo, ¿eh? exactamente, entonces se hizo la evaluación, salieron los vocales del contencioso, vinieron los nuevos, analizaron el caso y por unanimidad dieron la razón. ¿Por qué? Porque el procedimiento no era el correcto. Aquí no se analiza otra cosa. Hay que decir, si es que hay denuncias por otros temas, hay otras instancias como la judicial, la Contraloría, etcétera, etcétera, que tienen que analizar. Pero yo he visto en la televisión que están desinformando esta situación. He Claro, visto que desinforman claro, así porque es. lo único que va a hacer el Tribunal Contencioso Electoral es analizar si se hizo o no bien el procedimiento que debe seguirse a través de este proceso de pedido de destitución. Y obviamente, si no está claro, si no está bien hecho, si no se el proceso, toda la parte procesal no se ha cumplido, porque eso tiene tiempos, tiene
días, fechas, y si no se hace exactamente como corresponde, efectivamente eso está caído. Está Claro, caído. Y, así es. los, Bueno, y esperemos, yo ¿no? pienso que, Estamos a la espera de que el contencioso también se pronuncie por el caso del alcalde Yunda el día de mañana, pero te comento, conversando con los abogados, incluso tuvimos la oportunidad de hacerle la entrevista a uno de ellos, pues nos decía, sí, hay un vicio en el procedimiento, ¿no? De los concejales. Y bueno, ante esto, pues esperemos que también las autoridades pues cumplan lo que dice la ley, ¿no? Y actúen en derecho. No sé si tú estés al tanto un poco de qué está pasando en el caso en Quito. Tú como presidente del AME, expresidente del AME, ¿nos podrás decir, hay otros casos también, aparte del tuyo, que presenten este tipo de antecedentes? ¿Qué posibilidades reales tiene el alcalde Yunda para que pues salve su puesto legítimamente ganado en urnas? Berito, en mi época, cuando ejercía la alcaldía, hubieron creo que 86 casos de pedido de remoción, de los cuales no se dieron paso sino dos o tres, no recuerdo más. Yo estaba ahí 86 casos. como autoridad de la Asociación de Municipalidades, estaba pendiente del tema. Y voy a decir una cosa que realmente sí sería un precedente nefasto para la democracia, porque a los ciudadanos, en este caso, como a mí, no me interesa quién sea el alcalde, pero sí me interesa de que no podría darse una situación tal con el alcalde de Quito, con el alcalde de la capital de la República, porque se crearía un mal precedente y con ello yo pienso que los 221 alcaldes se irían a la casa. Porque si le sacan al alcalde de Quito, si así fuera el peor de los desenlaces, el resto prácticamente ya estaría en la casa porque crea un precedente de que siendo el alcalde de la capital de la República, ha sido removido de su puesto. Y entonces para el resto es tan sencillo. Cualquier ciudadano o cualquier concejal va a decir si ha sido fácil. Entonces, obviamente, van a solicitar. Y eso va a suceder. Entonces yo decía, si Tienes toda la razón. hubo 86 pedidos en mi periodo, de los cuales dos o tres salieron. Ahora, con el porcentaje pequeño con el que ingresaron, por lo que ya se explicó, pienso que sería, no sé, 200 alcaldes. Entonces, el crear un mal precedente, yo pienso que no estará jamás en la cabeza de las autoridades de control, porque definitivamente esto es algo malo para la democracia ecuatoriana, no solamente para la ciudad de Quito, para la democracia ecuatoriana, porque esto es algo grave, muy grave, y que definitivamente, más allá de nosotros defender, yo sin el nombre, pienso que hay que defender la democracia, hay que defender a las autoridades electas popularmente, porque así es, que si hay intereses, esperen que termine el periodo y láncense. Hagan a través de un proceso político democrático de elecciones y obviamente que sea el pueblo quienes elijan, pero no traten de llegar de esa manera, creando un nefasto antecedente, no solamente para Quito y el Ecuador, sino para el resto del mundo, porque imagínense lo que podría suceder. Entonces, yo sí pienso, Berito, de que los miembros del Tribunal Contencioso Electoral, que son los mismos que determinaron la situación de Mario Andino Escudero, alcalde de Sichos en el periodo anterior, lo hicieron por unanimidad, lo hicieron por unanimidad. Dice, todos dijeron que ese proceso estaba viciado de toda irregularidad, inclusive de alteración de documentos, que eso es ya un tema mucho más judicial. Entonces, eh, también es peligroso porque efectivamente no se puede pedir la destitución si no está seguro de todo un proceso que sea bien hecho, bien encaminado y que dé una justificación.
Si es por otras cosas, para eso está la justicia. Si tiene que decir que hay malos procesos, mal hechos los procesos de contratación, para eso son los otros ámbitos, para eso está la Contraloría, está el tema judicial. Pero este es un tema diferente, es un tema exclusivamente de procedimiento. Y el procedimiento es el que dará el Tribunal Contencioso Electoral, efectivamente, si se hizo o no de acuerdo a la normativa, porque es una normativa, no es criterio, es una normativa y obviamente que tiene que analizarse. Claro, así es, Mario. Y tú señalabas un punto importante, ¿no? O sea, hasta qué punto este tipo de actos van minando la misma posibilidad de tener una democracia mucho más estable. O sea, esta democracia es muy joven, o sea, parecería que pues tenemos ya un gran periodo con autoridades electas y no, esto es apenas, no sé, la constitución del 78, ¿no? Y ya entrando a la democracia para el 79 y con los embates que hemos tenido desde distintos espacios. Es decir, parecería ser, Mario, y no sé si tú concuerdes conmigo, ¿sí? Que muchas veces las élites de este país asumen la democracia como una fachada, ¿no? ¿Sí? Y les interesa aplicar la ley, parecería que una ley a la carta, ¿no? Entonces, si perseguimos a tal o cual autoridad, depende en qué medida me conviene o no, ¿sí? Basta ver los casos que están en fiscalía, basta ver Berito, a quienes se persiguen o no. Entonces ahí te digo, Mario, ¿qué hacemos como ciudadanos? ¿De verdad estamos siendo burlados por grupos políticos y económicos? Y hay que decirlo, Mario, esto tiene intereses, ¿sí? Y no es simplemente el interés de llegar a una representación. Hay intereses en los contratos, hay intereses en presidir incluso las empresas públicas de los municipios. Y parecería ser que esa información no tienen los ciudadanos. ¿Qué hacemos, Mario? tú has dicho una cosa, y has dicho una cosa cierta, sobre todo los intereses. Hay muchos intereses detrás de esto. Yo ya pasé, yo ya viví, y obviamente, mira que te voy a decir una cosa, intereses externos e internos. Hay funcionarios, inclusive, que se encargan de recoger toda la información para entregar. ¿Por qué? Porque desde afuera viene la tentación. Si ahora eres técnico, mañana serás director. Conmigo serás director. Entonces, hay muchas cosas que al interior se va uno descubriendo a medida de que pasa el proceso. Efectivamente, la democracia, tú hablabas de una democracia plena, de que hay grupos de interés, efectivamente eso así. Hay muchos grupos de interés, políticos y económicos. Mira que te estoy hablando de un cantón de apenas 26,000 habitantes. Te puedes imaginar los intereses de un cantón del distrito metropolitano de Quito con 3 millones de habitantes. ¿Cuáles son los intereses de los grupos de intereses? Entonces, efectivamente, aquí hay que hablar a la ciudadanía claramente y hay que salir a decir a la ciudadanía que son intereses que están detrás, no por una cosa, porque si quieren eso, hagan aclarar las cosas que quieran, pero los intereses son por ocupar los cargos, es decir, usurpar el poder para poder dar la satisfacción justamente de lo que no ha alcanzado. Y hay que decir también, Berito, una cosa, que nuestra democracia tan frágil que retornó, recuerdo, con el presidente Roldós, Así es. eh, Ujú. ha sido vulnerada por varias ocasiones. Sí. Recuerda, en 10 años tuvimos 10 presidentes. Pero Ujú. esa etapa ya pasó. Yo pienso que esa etapa ya pasó. Ahora viene el problema con los gobiernos autónomos descentralizados. Mañana será con alguien más. Es decir, nosotros vivimos de tumbo en tumbo y ahí también viene el problema del subdesarrollo. ¿Por qué? Porque no dejan avanzar,
no se logra el desarrollo que uno quisiera como persona, en este caso, por ejemplo, yo como hijo de mi tierra, alcanzar todo lo que yo había propuesto y había planificado con todo ese deseo de desarrollar. Entonces, llegaron inclusive a decir, no le dejen, no le aprueben todo, porque después no hemos de tener que hacer. Es decir, Así. él va a hacer todo, va Sí. a desarrollar todo y después no vamos a tener que hacer. Hay cosas así que son increíbles, pero son reales. Y obviamente esos intereses están de atrasito, porque mañana, yo puedo decirte, Berito, mañana aparecen como candidatos, sencillamente. Mañana aparecen como candidatos. Recuerda lo que yo te digo, eso que quede grabado. Mañana aparecerán como candidatos, porque se ha creado una idea de que haciendo esta oposición absurda, se gana al pueblo. Es decir, yo pienso que también esa época ya pasó. Hoy tienen que ser más creativos si quieren llegar al poder. Tienen que decir cómo uno puede cambiar, proponer, hacer cosas para ese pueblo, para que mañana reciba, obviamente, el apoyo popular que se dice. Caso contrario, no. Yo pienso que Exacto. también hay ciertas equivocaciones. Así es, y como tú mencionas, pues eh, ese Ecuador, ¿no es cierto?, de donde las élites decidían todo, pues ya está atrás, ¿no? Creo que los ecuatorianos, las ecuatorianas, hemos hecho valer, ¿sí?, nuestro voto en las urnas. Y quizás el acto más democrático, el acto más igualitario que tenemos, y esto hay que recordarle a la ciudadanía, Mario, es precisamente el voto, donde mi voto vale lo mismo que el voto o el dueño del banco, ¿no es cierto? Que sabemos qué intereses tiene. Mi voto es igual al voto, ¿no es cierto?, de las élites de esta ciudad. Y por eso tenemos que hacerlo valer, porque sin duda la democracia nos da esa posibilidad de representarnos en esa diversidad, pero también la necesidad de ser representados. ¿Sí? No es Efectivamente. posible que esa representación solamente quede en el papel, Mario. La riqueza de una sociedad no solamente está en que nos reconozcan, por favor, eso ya quedó en el pasado. Es de competir y de convivir de manera institucional y pacífica, ¿sí? Pero siempre y cuando se respete la voluntad popular. Y hacia allá tenemos que ir, Mario. Los quiteños, los ecuatorianos, ¿sí? Nos estamos dando cuenta que este acto en contra del alcalde Yunda, pues sin duda tiene intereses políticos, ¿sí? Muy claros, incluso llegando a tener ahí hasta actos un poco racistas, ¿no? En un Ecuador que se supone que ya es un Ecuador pues del siglo XXI, un Ecuador del nuevo mundo, que de verdad nos da vergüenza, ¿no? Nos da vergüenza como ecuatorianos que sigamos poniendo en el debate ese tipo de, pues no sé ya ni qué decir, ¿no? De justificaciones totalmente fuera de lugar. Por eso es urgente la organización, Mario, y tú decías algo importante hace unos minutos, que la participación ciudadana sirva precisamente para hacer valer lo que ya en derecho, lo que ya en constitución tenemos, ¿sí? Pero que no se use eso para bloquear o desestabilizar el derecho de todos a gozar de una ciudad que camine, y más aún en estos tiempos de pandemia, donde hemos visto que la desestabilización en el tema económico, en el tema social es tan grave. Hoy mismo ha muerto un concejal en Quito, imagínate qué grave. Así es. Y lamentablemente estos señores, estas señoras están más preocupados, ¿sí?, en si votamos o no votamos al alcalde. Es momento de juntar el hombro, Mario, pensar como tú dices en qué es lo que los ciudadanos necesitan y no lo que los intereses particulares les dictan, Mario. Quizás un mensaje final, nos gustaría escucharte tú con tu experiencia como exalcalde y como ex presidente del AME también. Primero concluiría, Berito, diciendo lo siguiente, que me da una impresión de que cuando llega alguien del pueblo, efectivamente eso no les gusta. Qué grave, ¿no? Parece que la gente está acostumbrada a ver a alguien de ojos azules, pero cuando llegamos los trigueños, como que la gente, me refiero a las élites, ¿no? No me refiero al pueblo, porque el pueblo siempre estará respaldando porque ellos son los que reciben el apoyo siempre de la autoridad.
en este caso. Y efectivamente yo quiero solidarizarme con la familia, el concejal. Mira que esto es algo muy, muy doloroso, que en circunstancias tan duras, todavía mañana estemos esperando un veredicto respecto de los destinos de la ciudad de Quito, porque no son los destinos de un personaje, de un alcalde, son los destinos de la capital de los ecuatorianos. Y yo acepté esta invitación, Berito, justamente por eso, porque siendo un sichense, tengo la suerte de sentirme un quiteño más por mi familia, por mis hijos. Y obviamente me duele ver cómo se maltrata a nuestra capital de la República de esa manera. Parecería que vivimos tiempos de décadas que ya pasaron a esas páginas negras, pero todavía se vive por estos intereses que tienen cosas que no creemos los ciudadanos. Así es, pero también hay que decir algo. Confiar en las autoridades de control. Yo tengo plena confianza en las autoridades de control porque en mi caso, cuando revisaron el expediente, que es lo único que hacen, porque esa es la verdad, no hay que analizar el fondo, sino el procedimiento. Obviamente, ellos lo hicieron con toda la responsabilidad que les caracteriza. Y yo sí puedo decir que los miembros del Tribunal Contencioso Electoral son gente de mucho respeto y credibilidad, y que ellos resolverán en derecho, porque así lo han demostrado, y así lo han demostrado. Y de ahí, pues, después de eso, yo sí pienso que el doctor Jorge Yunda, porque me has hecho esa consulta respecto del alcalde de Quito, tendrá que hacer un, como se dice, un cambio profundo, ¿sí? Un cambio profundo respecto de que si la conducción que ha venido haciendo era o no la correcta. Un análisis, diría, más bien profundo, porque tiene él 2 años de oro de aquí en adelante. 2 años de oro para hacer lo que los quiteños y no quiteños quisiéramos que al final de su administración Quito sea lo que siempre soñamos, Quito Luz de América. Así es, Mario, sí. Y qué lindo que digas, ¿no? Pues soy de Sichos, pero también soy quiteño, ¿no? ¿Cuántos chagras han hecho de este Quito, esta ciudad maravillosa, esta ciudad que no se rinde, esta ciudad que no apaga su voz? Tienes razón, este Quito, por favor, dejó de ser hace muchísimas décadas atrás, o el Quito de unas élites blanqueadas. Creo que es importante que nos posicionemos en este mensaje, el Quito de todos. Y bueno, sí, Mira, Berito, ¿sí? solamente quiero decirte una cosa. Cuando tú vayas al panecillo, mira para el sur y mira para el norte. Tienes Lo que toda nos la une razón. es esa cima que tiene mucha historia Ujú, ujú. para el norte y para el sur. Obviamente que hay una gran diferencia, pero como personas, quienes vivimos al un lado o al otro, no nos diferenciamos para nada, porque lo que queremos es el desarrollo de nuestra capital de la República. Tienes toda la razón, Mario. Y hacia allá vamos y esperamos, como tú dices, confiar plenamente en nuestras autoridades de control, que para eso están ahí, ¿sí? Y pues obviamente que sea un fallo en favor de los ciudadanos, no de un interés, no de ningún pacto, ¿sí? En lo oscurito. Así que, Mario, te agradezco muchísimo haber compartido esta noche con nosotros y me uno a ti de verdad estas condolencias con la familia y en general con toda la alcaldía, ¿no? Pues lamentablemente se pierde un concejal importante, ¿no? Mario Granda, y bueno, lamentablemente de COVID. Creo que aún seguimos en esta batalla y esa debe ser la prioridad en este momento de la alcaldía, tanto la reactivación económica, pero sin duda ampliar la vacunación. Creo que será esa una de las salidas claves en este momento. Te agradezco muchísimo, Mario. Espero que nos visites próximamente. Veamos qué nos dice mañana el contencioso. Y bueno, estaremos atentos a la vida, ¿no? Al desenvolvimiento de los gobiernos locales. Nos vemos pronto. Gracias, Mario. Una linda noche. Gracias, Derito. Gracias por la invitación y gracias a los quiteños por que nos han escuchado en esta noche.
Así es, muchísimas gracias. Mañana otra entrevista en el Ecuador Today, 9 de la noche. Chao, chao.